Son las 8 horas con 46 minutos. Saludamos al arquitecto Pablo Burbano. Fue concejal y fue vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Iniciemos con un tema de carácter personal. Arquitecto Burbano, ¿cómo ha tomado usted esta nueva etapa tras su participación en la anterior administración municipal? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué actividades se encuentra en el día a día? Gracias, estimado Gustavo. Un gusto saludarle a usted, a Rosana y por su medio a todos quienes le siguen. Bueno, haciendo siempre lo que ha sido el modo de vida de que en un momento tuvo la oportunidad de estar en la administración municipal. Esto es el trabajo profesional, la asesoría técnica y política a algunos gobiernos parroquiales y particularmente en estos días terminando una maestría que quedó pendiente en un tema de planificación y sostenibilidad que era una deuda personal. Espero ya, ojalá hasta fin de año, tenerla terminada. Siempre es necesario actualizar los conocimientos, estimado Gustavo. ¿Le ha quedado aún ese, llamémoslo así, gusano de la política? Este es un tema de vocación que lo vengo haciendo desde cerca de 20 años, desde diferentes espacios, anteriormente sirviendo como vocal desde una de las parroquias rurales, pero esto empezó desde los inicios, cuando recién los gobiernos autónomos descentralizados fueron declarados en el 2010, pero antes ya con una lucha histórica que desde las juntas parroquiales las veníamos llevando. Entonces, si uno le ve a la política como un espacio de servicio, todo espacio es válido, no solo el estar frente a una concejalía y un momento dado a una vicealcaldía. Así que este apoyo a los gobiernos locales, a los compañeros presidentes del movimiento Nueva Generación y de quienes seguimos en el ámbito político, seguirá, estimado Gustavo, hasta que Dios lo permita. Cuéntenos incidentalmente también en dónde está Pedro Palacios, el ex alcalde, que lo hemos visto bastante ausente de la escena pública. Estimado Gustavo, cuando uno le dedica con vocación y con convicción el trabajo en la administración, descuida muchos temas de carácter personal, y entiendo que el ingeniero Pedro Palacios también en esa lógica está tratando de ponerse al día en sus temas que abandonó efectivamente. El alcalde tuvo 8 días de vacaciones durante los 4 años y entiendo que sus temas personales no esperan, y además obviamente hay que llevar el pan a la casa, así que ejerciendo su trabajo empresarial, entiendo, desde la empresa que mantiene con sus familiares. Bien, está de más quizá expresar, arquitecto Burbano, que es necesario tener respuestas de la anterior administración. Hay tantos temas en los cuales ha sido no solamente mencionada, criticada la anterior administración, y es una obligación de nosotros como medio de comunicación, como comunicadores, por lo menos de contrastar las cosas. Hay una enorme polémica, como se la veía venir ya, con Mobile Technology. La actual administración señala de que se mantendrá en esta posición de unilateralmente terminar con este contrato. No parecen abrirse posibilidades de diálogo. El alcalde, y se le nota con mucha firmeza en sus declaraciones, señala que es un contrato perjudicial para los intereses de la ciudad, y debido a que hay varios incumplimientos verificados antes y durante la firma, no tiene la menor duda que este contrato será dado de baja, será anulado. ¿Cuál es su opinión y su visión sobre el tema? Querido Gustavo, son estilos y estilos, sobre todo el actual alcalde, durante los varios años que estuvo en la función pública. Recordemos en algún momento desde la época del ingeniero Marcelo Cabrera, no solo como concejal, sino previamente, realmente el ingeniero Cabrera fue uno de los mentores que le permitió al actual alcalde estar en una posición pública y política. Las actuaciones previas del señor alcalde, antes concejal, eran las mismas, ¿no? Posiciones muy rígidas, muy férreas, en donde en algún momento recuerdo que en su ámbito de fiscalización, porque es lo único que suele hacer, recuerdo hace mucho tiempo, hizo una situación de denuncia contra inspectores municipales, por ejemplo, denuncia que terminó costándole a la ciudad por despidos a todo ese personal una suma de dinero importante. En la campaña política y previo a esto, obviamente, el actual alcalde siempre estuvo en ese mismo papel, en ese mismo estilo de denunciar, y tomó como bandera de lucha de su campaña precisamente el tema de los radares.
y los compromisos que adquirió con la ciudadanía de dar de baja el primer día de su posesión, todavía no los cumple. Entonces, en esa línea de ofrecimientos entiendo de que el diálogo está roto. Una precisión hasta donde le hemos escuchado al actual alcalde. Él dijo, si en 6 meses ese contrato no se da de baja, renuncio, dijo aquí en el marco de un debate preelectoral. Y luego, como alcalde, ha dicho, denme 8 semanas. Y el alcalde ha señalado que esas 8 semanas empezaron ya a transcurrir. Hace 8 o 10 días aproximadamente se emitió ya esta posición de la actual administración a través de MOVP de dar unilateralmente por terminado el contrato, y obviamente el proceso se ha iniciado. Solamente esa precisión quería hacer a lo que usted señalaba. Sí, mi estimado Gustavo, y lo que yo señalo es más bien de las propias redes sociales del actual alcalde, en donde en un momento dado en campaña rompía el contrato en frente de sus seguidores y decía que el primer día que esté posicionado dará de baja. De hecho, son procesos que en un momento dado, si se tienen que hacer en el marco legal, tienen que seguir esas etapas. No es posible hacerlo de un día al otro. De hecho, nos pidió después algunas semanas para dar por terminado el contrato, y hace pocos días atrás efectivamente dijo que entraba en su etapa final, cuando la realidad es que empieza este proceso legal en donde, a mi entender, de las declaraciones tanto del alcalde como del representante legal, hay posiciones completamente encontradas. Las unas de dar de baja de manera unilateral y las otras dar cumplimiento al contrato, entre ellos inclusive que las divergencias que puedan haber se las ventilen a través de procesos de mediación. ¿Qué es lo que vaya a ocurrir? Seguramente la ciudad terminará pagando situaciones que esperemos y aspiro de que no ocurran, pero que ya nos pasó a la administración, que salimos cuando, recuerde usted, se dio de baja unilateralmente un contrato de quienes en un momento dado estaban como responsables del tranvía, y eso le ha costado ingente tiempo a la ciudad y recursos también, y esperemos que este no sea el caso con esta posición legítima de un administrador que entiende que esa es la vía, pero que en un momento dado esto recién empieza y que deberá ventilarse en las Cortes aparentemente todo este tema para que efectivamente se pueda dar de baja un contrato como el de los radares, que ha sido tan politizado y como oferta de campaña además del actual alcalde tendrá que cumplir. Aunque usted lo delinea ya, pero ¿qué cree? ¿Cuál piensa usted debe ser el mecanismo concreto, puntual, que debería seguirse con respecto a este contrato? Yo creo que todo el tema legal está esbozado en un contrato que es ley para las partes y que genera derechos y obligaciones para las mismas. Y en ese marco debe resolverse y discutirse cualquier salida que se le quiera dar a este tema. No se puede polarizar posiciones por el simple hecho de una actitud del señor alcalde. Debe entender que es el administrador de la ciudad y el administrador de la cosa pública. Y más allá de un tema político, ya es un alcalde que le corresponde administrar la ciudad. De hecho, siempre es complejo tomar una administración por lo grande, lo complejo de la propia corporación municipal. Démosle tiempo al tiempo, estimado Gustavo. Recién tienen que asentarse los propios gerentes, directores, el mismo señor alcalde, que pese al haber estado en la administración, una cosa es estar de concejal, de legislador, de fiscalizador, y otra muy diferente es ser un administrador. Y eso exige mucho conocimiento, no solo posiciones, sino mucho conocimiento, y que realmente se vele por los intereses de la ciudadanía en todo sentido. El tema de los radares, lamentablemente, es un tema que se politizó al punto de que se vuelve un compromiso fuerte para el propio alcalde, que no quiere dar paso atrás, ni siquiera a un tema de mediación que es legítimo y que no significa llegar a ningún acuerdo, pero en la mediación se pueden ventilar precisamente todas las diferencias para que sea un tercero imparcial el que defina si es que se llega a un acuerdo, y si no, tendrán que seguir los procesos legales. Pero yo creo que no se puede cerrar de tajo las puertas a que esto se evacúe en esos términos. Más allá de posiciones, son finalmente los recursos de la ciudad los que están en juego. El informe de Contraloría tan esperado sobre este tema salió ya, fue en la transición, entre elecciones y la transición, y no ha sido posible conversarlo con miembros de la administración de Pedro Palacios. ¿Qué opina usted sobre ese informe? Hemos conversado con algunos expertos y ellos, con un análisis objetivo del tema, concluyen de que efectivamente durante el proceso de escogitamiento de socio estratégico, de incluso estructuración de este contrato, se evidencia un direccionamiento para favorecer a Móvil Technology.
Es lo que se ha dicho reiteradamente, pero eso se lo debe demostrar, mi estimado Gustavo. Recordemos que la ciudad es un continuo de administraciones. De hecho, este rato la ciudad, a través de la EMOV, mantiene vigentes dos aliados estratégicos que prestan el servicio precisamente de radares. Y lo que no se entiende, cómo es que los unos radares sí salvan vidas y los otros no salvan vidas. No se entiende cómo la administración, cuando asumió la responsabilidad en el periodo anterior, tuvo que subsanar muchas observaciones del contrato de radares inicial y sostenerlo, y bajo el análisis técnico, legal y jurídico, inclusive se buscó la forma de llegar a acuerdos, me refiero al primer contrato de radares, lo cual no fue posible. En los contratos siempre se establecen, reitero, responsabilidades y obligaciones en donde quien incumple en un momento dado, ciertamente que hay el esquema para dar de baja el contrato, hay el esquema para terminarlo de manera unilateral o mutuo acuerdo, pero bajo el cumplimiento de parámetros que están establecidos en el contrato, no se pueden desconocer los mismos. Entonces, ciertamente que se ha dicho mucho, y sobre todo se ha operado políticamente de muchas formas, pre-campaña y en campaña electoral, para inclusive tener pronunciamientos, recuerde usted, por ejemplo, del ex subsecretario de Obras Públicas, que en un momento dado, a usted una resolución, pidió retirar los radares, y ahora ya le vemos vinculado a la administración, es decir, habían compromisos políticos para decir y hacer ciertas cosas pre-campaña, y entonces, claro, este rato la administración actual tiene ese compromiso. Aclárenos ese tema, no por favor. La palabra tiene que irse en contra de la ley, ¿no? ¿Cuál es de qué funcionario está hablando usted de Obras Públicas que ahora es parte de la administración? Me refiero a Luis Mario Barzallo, es subsecretario de Obras Públicas, que en un momento dado, recuerde usted, hubo una resolución en donde se pedía retirar los radares porque no se sacaron permisos por uso de suelo, alguna situación de esta. Sí, que fue una resolución equivocada, sí. Así es, y de hecho ahora es parte de la administración. Entonces, esta operación política que ¿En qué posición? Perdóneme, pero no lo conozco. ¿En qué posición está Luis Mario Barzallo en la actual administración? Entiendo que está vinculada a la unidad ejecutora de proyectos, en donde me refiero a que ciertos actores que en un momento dado estuvieron evidenciando ciertos criterios, ahora son parte de una administración a la que le corresponde ciertamente cumplir el compromiso que asumió con la ciudadanía, que además un plan de trabajo no se limita a un tema de radares, mi estimado Gustavo. Me parece que el show continúa. Esperemos que más bien la ciudad se vea beneficiada con una administración a la que le deseamos todo el éxito, porque el éxito de la administración es el éxito de la ciudad, y luego de haber salido de una crisis sanitaria, económica, dejar enrumbado a un municipio, ciertamente que estaremos vigilantes de que esa situación no desmejore por bien de los cuencanos, y esa será nuestra labor política externa, de cuidar que lo que se logró hacer en bien de la ciudad se mantenga y ojalá se mejore. Ahora, arquitecto Burbano, la anterior administración, por lo menos no nos consta, nunca asumió el tema directamente, menos una posición con respecto a una serie de acusaciones que se hicieron con respecto a este contrato, de nexos de miembros de la administración con el consorcio. ¿Qué es lo que nos puede decir usted a estas alturas? Yo lamento, y los primeros días en los que el actual alcalde ganó la administración, me permití pasarle un mensaje felicitándole por sus expresiones de consenso, de unidad, de trabajar en bien de la ciudad. Y digo que lamento porque, si bien es cierto, es un estilo de hacer política del alcalde, yo lo respeto, pero no lo comparto en absoluto, no se puede jugar y dañar la honra ajena de manera tan ligera. No se pueden hacer acusaciones en donde contratos truchos, sinvergüenzas y todo lo demás, que inclusive en un momento dado me tomaron a mí por sorpresa cuando en proceso de transición se nos tildaba con estos calificativos, y decidí terminar no la transición, sino entregar ya los últimos documentos. Entonces, entiendo que esas posiciones tan radicales en donde no se respeta la honra ajena, lo único que van a traer como consecuencia, si es que se mantiene ese estilo de hacer política, serán permanentes conflictos, y no solo con un tema de radares, estimado Gustavo. Yo mismo he sido crítico en los días anteriores respecto de declaraciones del propio alcalde, en donde cuestionaba los sorteos que se hacían de los procesos públicos ante el SECOP, en donde resultaban ganadores
los mismos oferentes. Y con paradójicamente, todo el respeto, arquitecto Urbano, usted está hablando del estilo del alcalde. Le hablaba yo sobre todos estos rumores difundidos, sobre estos nexos de miembros de la administración con el consorcio. es que precisamente a eso quiero llegar, mi estimado Gustavo. El estilo del alcalde lo que hace es generar estos rumores sin fundamento, que finalmente terminan dañando la honra de las personas, y eso no es correcto. No es correcto porque los cuencanos y particularmente la administración saliente ha sido absolutamente respetuosa, inclusive de aquellos atropellos ante la honra de quienes de momento hemos estado simplemente cumpliendo con una obligación que lo asumimos con toda responsabilidad. Entonces, si es que ese estilo lo que hace es cuestionar, por ejemplo, lo que usted dice, estos nexos de familiaridad que no existen, que no se han probado, y que en un momento dado lo único que hacen es poner en duda y cuestionar la forma en la que se hicieron los contratos. Detrás de eso existe mucha gente, estimado Gustavo, no es solo un alcalde, no es solo un exgerente de la administración, son todas las personas que en un momento dado estuvieron siendo parte de un proceso, los propios miembros de un directorio, los propios técnicos que en un momento dado levantaron informes. Entonces no es una sola persona, y se quiere tejer esta susceptibilidad de que existen nexos parentescos, inclusive se esbozan ciertos temas de corrupción, pero eso permitan que sean los entes de control quienes lo determinen. Entonces, ese, desde mi punto de vista, no es una forma de llevar una administración generando conflictos, ahora, más allá de un momento dado no dejar que operen los entes de control. Ahora, los entes de control o las entidades de control como la Contraloría General del Estado, volviendo al informe, sí determina de que no hubo la homologación de los equipos, de que no hubo la experiencia, hacen alusión a esta relación del propio consorcio con Durán, cuando era también un proyecto aún más incipiente o tan incipiente como el de Cuenca. Habla también de algunos incumplimientos del consorcio. ¿Qué decir con respecto a esos otros puntos? Nada más que se tuvo mucha precaución. Yo no he sido parte, obviamente, del directorio, pero he estado cercano de alguna manera a los temas públicos en mi ámbito de fiscalización, buscando información, en donde, reitero, el primer contrato de radares tuvo cerca de 37 observaciones, el actual tuvo cerca de 5 observaciones, si no recuerdo mal, ninguna de carácter penal, ni mucho menos quizás recomendaciones de carácter administrativos para posteriores procesos. Ni la Contraloría, ni la Procuraduría ha determinado responsabilidades, peor aún, un momento dado de que el contrato sea lesivo para los intereses de la ciudadanía. Pero de hecho, esos procesos que son normales después de auditorías que se hacen además a todos los contratos, obedecen a tener situaciones de cumplimiento posterior respecto a las observaciones que hace en este caso la Contraloría, por ejemplo, y le corresponderá precisamente a esta administración hacer que esas observaciones que en un momento dado se los hace al proceso se vayan cumpliendo y se vayan vigilando. Pero en ninguno de los casos los entes de control han determinado que existen situaciones como las que se dicen en redes, en medios, respecto de irregularidades, de temas ocultos o de incumplimientos que sean de fondo y que obliguen. Tenemos una suspensión que esperamos sea temporal en la conexión con el ex vicealcalde Pablo Urbano. A ver si recuperamos. Lamentablemente parece que tuvimos un corte. Vamos a esperar a ver si recuperamos la señal con Pablo Urbano. Estamos hablando de esta polémica generada entre la anterior y la actual administración, concretamente entre MOV o en el marco de MOVEP, la relación con el socio estratégico Mobile Technology, empresa que fue notificada hace algo más de 10 días con la terminación unilateral del contrato y que a través de portavoces ha señalado su intención de llevar... Sí, le escuchamos nuevamente, estábamos con un problemita de carácter técnico. Por favor, continúe, arquitecto Urbano, adelante. Gracias, estimado Gustavo. Sí, la tecnología a veces nos pasa estas jugadas. Decía mi estimado Gustavo que ni la Contraloría ni la Procuraduría han determinado lo que se dice permanentemente en medios, en redes. Esto significa los temas de alguna conexión familiar, alguna preferencia, que lo que ha hecho es establecer observaciones como en todos
los procesos de auditoría que los hacen, en donde esas recomendaciones tendrán que ser avaladas o en su momento dado justificadas por la actual administración. Bien, uno de los temas que también ha generado molestias en la actual administración, expresadas también por el actual alcalde Cristian Zamora, es lo que califica como una acción premeditada, previamente advertida. Él señala que todo está documentado sobre cómo se lo hizo y las resistencias que hubo. Me refiero a la firma de una adenda, es decir, de un documento anexo al contrato que se lo hizo en forma posterior, en los postrimeros días ya de la actual administración de MOVEP, refirámonos a la empresa, y que entre otras cosas esa adenda intentaba afirmar justamente el pago de eventuales indemnizaciones por una terminación unilateral del contrato. Soy muy amigo del tiempo, estimado Gustavo, y el tiempo tendrá que demostrar que lo que se dice efectivamente es así, y lo que se ofreció en campaña se lo debe cumplir y se lo debe hacer. No me gusta actuar sobre supuestos porque es un tanto prevaricar sobre situaciones sensibles y que seguramente ahora a la ciudad le complejizarán ya en este proceso legal que de hecho emprenderán tanto la acción de la administración como de los representantes legales del consorcio. En todo caso, es muy fácil decir las cosas, es muy fácil acusar, pero en la práctica hay que demostrarlo, hay que sostenerlo y en un momento dado hay que ser responsable con las aseveraciones que se hacen. Y por eso me refería hace un momento al estilo del actual alcalde, lo cual no lo comparto en absoluto, porque no se puede generar tanta polémica, no se puede seguir siendo objeto simplemente de denuncias. Eso estuvo bien para un momento dado, un concejal que así ha hecho su imagen política, pero la administración, la ciudad, obedece a otros parámetros de respeto, de consideración y sobre todo de respeto a los marcos legales vigentes. Todos tenemos derecho a la defensa y obviamente el derecho a la inocencia, así que eso tendrá que demostrarse en los procesos, estimado Gustavo. Bien, el tiempo no nos ayuda para profundizar en otras cosas o tocar otros temas, arquitecto Burbano, pero no quisiera dejar pasar lo que han expresado también a través de denuncias un ex síndico municipal, un abogado experto en temas del centro histórico, un ex presidente de la Comisión de Áreas Históricas, me refiero a Diego Jaramillo, lo que está sucediendo en la zona del Barranco, en donde se aceleran construcciones allí que antes no se las veía, además de la parte estética que no va de la mano con lo que es el espíritu del barranco del río Tomebamba. El problema está también en la elevación de las construcciones. Con la nueva normativa impulsada también dentro de la anterior administración, se construían al momento edificios hasta de 5 pisos en el barranco que se encuentran, de acuerdo con declaraciones del propio director del centro histórico, dentro de la norma. Diego Jaramillo hablaba de toda una evolución que se ha ido dando en la normativa a partir de aproximadamente el año 2000, cuando Cuenca fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Evolución de las normas que ha continuado. Hubo algunos actos puntuales pero fundamentales en el año 2021, finalmente PUCS y PDOT que se aprobaron, y cambio en la normativa para construcciones en el centro histórico. ¿Qué grado de responsabilidad tiene la anterior administración sobre lo que está pasando en el barranco, que es, por decir lo menos, motivo de polémica actualmente? Temas importantes, estimado Gustavo, y usted acaba de mencionar uno de ellos. Efectivamente, el gran reto que enfrentó la administración anterior fue la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la formulación del Plan de Uso y Gestión de Suelo, que resultan ser efectivamente un paraguas legislativo para todo el cantón y el centro histórico incluido. De hecho, en el propio centro histórico se establecieron nuevos polígonos de intervención territorial en donde se debe generar ya estos procesos de aprobación de legislación que quedaron pendientes de una agenda legislativa, entre ellos ya la aprobación de un plan especial del centro histórico que ha venido siendo postergado por mucho tiempo atrás. Y ciertamente que la reforma en el año 2021, me parece, se hizo a la ordenanza de gestión y conservación de áreas históricas y patrimoniales, no es que permite de manera indiscriminada aumentar de 3 a 4 pisos en absoluto. Lo que sí hace es generar una norma de un mayor aprovechamiento para construcciones en altura, pero bajo criterios
de análisis tanto de estudios volumétricos, soleamiento del entorno patrimonial, visuales, que están reflejados en un anexo 2, en donde las edificaciones tienen que adaptarse a los tramos. No es una norma de carácter general que permita hacerlo en todo lado. La intervención a la que usted se refiere en la bajada de Todos Santos y Paseo 3 de Noviembre, efectivamente entiendo que se acogió a esta normativa, pero desconozco si es que efectivamente los criterios técnicos tanto de los servidores municipales como de los proyectistas cumplieron con estos parámetros. Y por otro lado, es necesario que no solo este plan especial del centro histórico se lo haga, sino que además, una vez que se establecieron los polígonos de intervención territorial, el Barranco es uno de ellos, se generen normas específicas, llegando a bajar la escala de los estudios, inclusive para determinar planes especiales y unidades de actuación urbanística, deuda pendiente por muchos años, efectivamente, de la ciudad. Le contaré que desde áreas históricas y patrimoniales, en el periodo anterior, además la administración asumió el reto de empezar a generar los proyectos en estas zonas sensibles. Y recordemos que la categoría de edificaciones y espacios públicos, tanto de valor emergente y en este caso de valor excepcional, como son las ruinas arqueológicas que existen ahí, debían ser considerados por la administración para aprobar una u otra propuesta que lamentablemente, ciertamente genera un impacto. ¿Cuáles son las razones, las circunstancias? No las conozco en detalle, pero ciertamente de que se debió aprobar todos estos temas de análisis, como les repito, de volumetría, soleamiento, visuales, del entorno patrimonial, que aparentemente no se estarían cumpliendo en la edificación que está refiriendo usted, mi estimado Gustavo. En función de los resultados y de las amenazas que se están evidenciando en estos días y que han sido bien llamadas, porque el debate siempre es bueno, al margen de las conclusiones a las que se pueda llegar, de estas denuncias presentadas por el ex síndico y el abogado, me refiero al doctor Vidal. ¿Considera usted, arquitecto urbano, que deberían reconsiderarse las normativas en esta zona, que no debería ser un tema que quede solamente para un análisis frío de niveles administrativos del municipio, que quizá debería conformarse alguna comisión de expertos con intervención posiblemente de la Facultad de Arquitectura, de especialistas en temas de patrimonio, para analizar cada proyecto que se presente en esta zona crítica o en otras zonas críticas de la ciudad, como es la mayor parte del centro histórico de Cuenca, que sean analizadas con lupa estas construcciones, no solamente las construcciones per se, también los efectos que estas producen en el entorno. Creo que en el continuo de las administraciones se cometen varios errores, estimado Gustavo, y uno de ellos es precisamente el desmerecer o deslegitimar el trabajo de los técnicos que se han venido formando por muchos años para estar al frente de una gestión precisamente del patrimonio. Y esto significa que cuando llega una nueva administración, lo primero que hace, obviamente, es querer reinventar el agua tibia y descartar los criterios técnicos de quienes en un momento dado han estado al frente, no solo de una administración, sino por sobre todo de una comisión de áreas históricas y patrimoniales que es permanente y que tiene una altísima responsabilidad y obligación respecto de la gestión del patrimonio, tanto más que es la única comisión que tiene carácter vinculante en cuanto a lo que tiene que ver con sus informes. Y lo paradójico es, más allá de los actores que podamos decir ciertas situaciones, que en la administración anterior, precisamente para darles herramientas de gestión y de cuidado del patrimonio, recuerde usted que se gestionó y se aprobó una ordenanza de control de uso y ocupación de suelo en donde tenía determinantes muy claras en el tema de patrimonio, en donde se obligaba, no ya a una multa, se obligaba a una remediación, que era la única forma de poder controlar cualquier intervención que en un momento dado genere impacto o afectación al entorno edificado y no digamos al tema patrimonial. Ordenanza que paradójicamente fue dada de baja y muy cuestionada por los propios actores que ahora denuncian esta intervención. Y digo que es paradójico porque si esa ordenanza que se la derogó de manera politiquera, debo decir, cuidando intereses de capitales políticos, precisamente de muchos concejales, uno de ellos ahora es alcalde, otro de ellos fue director o presidente de la Comisión de Urbanismo, de Áreas Históricas, perdón. Entonces, ¿cómo entender que si se gestionan
herramientas de control para evitar estas situaciones. Al mismo tiempo se le dé de baja, en donde estoy seguro que si esa ordenanza hubiese estado en vigencia, me refiero a esta ordenanza de control que se la derogó, que además debe ser retomada por la actual administración para aprobarla, se podría entrar en procesos de mitigación respecto a los impactos que esta edificación está generando al entorno. Pero si no se les da las herramientas legales de control a los técnicos, ¿cómo se puede esperar que en un momento dado situaciones como estas sigan ocurriendo en una ciudad en donde efectivamente van en desmedro de una ciudad patrimonial? Con lo que usted nos dice, arquitecto Urbano, ciertas operaciones urbanas que no se compadecen. Nos lleva a pensar de que es urgente que en la ciudad de Cuenca se realice una evaluación global de la normativa para construcciones en el centro histórico y en el Barranco, pero el tiempo no nos da para más. Queremos agradecerle por su presencia. A usted, estimado Gustavo, gracias por la oportunidad y siempre a las órdenes. Un buen día. Declaraciones del arquitecto Pablo Urbano, ex vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 9:10.